hedor de metal quemado y carne carbonizada pesaba en el aire reciclado de la sala del Consejo Galáctico. El comandante Cable Barnes estaba en rígida atención. Sus uniformes desgastados por la batalla aún llevaban las cicatrices del último enfrentamiento. Alrededor de él, los diversos miembros del Consejo lo miraban con expresiones que iban desde un respeto a regañadientes hasta un desprecio absoluto. El comandante Barnes, el canciller de Sierra Leone, comenzó, su voz delgada goteando desdén. Si bien reconocemos sus contribuciones a nuestra reciente victoria, el Consejo ha determinado que sus tácticas poco ortodoxas y su flagrante desprecio por el protocolo no pueden quedar sin respuesta. Cable contuvo una respuesta sarcástica. ¿Te refieres a las tácticas que salvaron tus escamosas pieles? Así, continuó el canciller, hemos decidido asignarte una tarea especial. Considéralo una recompensa por tu servicio. El sarcasmo que impregnaba el tono del alienígena hizo que los dientes de Cable chirriaran. Él sabía un engaño cuando lo escuchaba. Hay un planeta remoto en los márgenes de la nebulosa Maelstrom, Vexus Prime. Necesitamos que examines la superficie y nos informes sobre cualquier recurso potencial o valor estratégico. Cable frunció el ceño. Había oído hablar de Vexus Prime. El lugar era una pesadilla, devastado por tormentas iónicas, lleno de depredadores Apex y hogar de unos pocos miles de colonos luchadores que apenas lograban sobrevivir. Era el tipo de misión que le enviabas a alguien si querías que desapareciera. Soy un soldado, no un maldito buscador de oro, Cable growled. Eres lo que nosotros te decimos que seas. Rompe al archón del colectivo chiloreano, su destello cristalizado. Esto no es una solicitud, comandante. Es una orden del Consejo. Partirás en la próxima hora. La mandíbula de Cable se tensó, pero sabía cuándo estaba superado en rango y en armamento. Entendido, soltó con rabia. Mientras salía de la sala del Consejo, la mente de Cable corría a 1000 por hora. Esta era una sentencia de muerte, simple y llana. Los pomposos gusanos del Consejo podrían disfrazarlo con palabras elegantes, pero él sabía que esperaban que muriera en Vexus Prime, perdido y olvidado. Como si eso fuera a suceder. Cable enderezó los hombros, una sonrisa sombría jugando en las comisuras de su boca. Si el Consejo quería jugar, les mostraría exactamente de qué era capaz un humano. Completaría su pequeño encargo y volvería para hacer que se atragantaran con su arrogante superioridad. Era hora de mostrar a estos bastardos alienígenas lo que realmente significaba indomable. La bahía de Hangar era un hervidero de actividad mientras Cable preparaba su nave para la partida. Se movía con eficiencia práctica, realizando chequeos de sistemas y cargando suministros. La elegante nave, un barco explorador de la clase Raven, fuertemente modificado, cobró vida bajo su toque. El comandante Barnes, Cable se volvió para ver a una joven alférez apresurándose hacia él. Su piel azul se sonrojaba por el esfuerzo. ¿Qué sucede, alférez Sora? Señor, tengo su informe de misión. Ella extendió una tableta de datos. Sus dedos delgados temblaban ligeramente. ¿Es cierto lo que dicen que el Consejo lo está enviando a Vexus Prime? Cable tomó la almohadilla con una cortina extraña. Parece así. Pero señor, la voz de Sora bajó a un susurro. Nadie regresa de Vexus Prime. La criatura está allí. He oído historias. No estoy demasiado preocupado por cuentos de fogata, Ensign. Cable la miró con una mirada fija. He enfrentado cosas peores que cualquier monstruo que el Consejo quiera lanzarme. Sora tragó saliva con dificultad. Su mirada se desvió hacia la cicatriz irregular que corría a lo largo de la mandíbula de Cable. Un recuerdo de un encuentro particularmente desagradable con un berserker taxiano. Por supuesto, señor. No quise implicar eso. Relájate, chico. Cable suavizó su tono. Estaré de vuelta antes de que te des cuenta. Alguien tiene que mantener a estos novatos en línea. Un fantasma de sonrisa tocó los labios de Sora. Sí, señor. Buena casa. Mientras el alférez se marchaba, Cable dirigió su atención a la tableta de datos. El informe de la misión era escaso, solo un conjunto de coordenadas y una vaga directiva para explorar la zona. No hay mapas, ni información sobre la fauna local o peligros potenciales. El Consejo lo estaba preparando para fracasar. Los labios de Cable se estrecharon en una línea dura. El fracaso no era una opción.
Había enfrentado probabilidades difíciles antes y había salido victorioso. Esta vez no sería diferente. Subió a su nave. La escotilla se cerró detrás de él con un silbido de hidráulicos. La cabina era un acogedor capullo de paneles de control relucientes en cuero desgastado. Cable se deslizó hacia el asiento del piloto. Sus manos volaban sobre los controles con una facilidad practicada. Los motores rugieron al cobrar vida. Las placas del puente vibraban bajo sus pies. Cable sintió una emoción familiar correr por sus venas. Este era su lugar, lanzándose a través de las estrellas, persiguiendo lo desconocido. A medida que la nave despegaba, Cable tuvo un último vistazo de la sala del consejo a través de la pantalla de visualización. Los dignatarios alienígenas se veían tan pequeños, tan mezquinos desde este punto de vista. Pensaban que podían romperlo, enterrarlo en alguna roca olvidada en el borde de la galaxia. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. Cable aceleró los propulsores. La fuerza de la aceleración lo empujó hacia atrás contra su asiento. Las estrellas se difuminaron en rayas de luz mientras la nave saltaba a la hipervelocidad. Próxima parada, Vexus Prime, donde comenzaría la verdadera diversión. El viaje a Vexus Prime fue monótono. La monotonía del hiperespacio se rompía solo por el ocasional pitido en los sensores de la nave. Cable aprovechó el tiempo para familiarizarse con los pocos datos que tenía sobre el planeta. Composición atmosférica, gravedad, rangos de temperatura. No era mucho, pero él podría trabajar con menos. Cuando la nave salió del hiperespacio en los bordes de la nebulosa del Remolino, Cable tuvo su primer vistazo de Vexus Prime. El planeta colgaba contra el fondo estrellado como una fruta magullada y golpeada. Superficies de verdes enfermizos y marrones fangosos se modelaban en un patchwork. Tormentas rojas y furiosas giraban a través de su atmósfera, chisporroteando con energía extraña. «Bueno, ¿no eres un bonito pequeño infierno?», murmuró Cable. Sus dedos danzaban sobre los controles de la nave mientras iniciaba la secuencia de aterrizaje. El descenso fue brusco. La nave se sacudía y temblaba mientras se precipitaba a través de la turbulenta capa de nubes. Un relámpago surcó la pantalla de visualización, lo suficientemente cerca como para hacer temblar los dientes de Cable. Apretó la mandíbula y mantuvo la nave estable. Sus nudillos estaban blancos sobre el yugo de control. Después de lo que pareció una eternidad, la nave atravesó la atmósfera inferior y emergió en un paisaje de pesadilla. Picos irregulares de obsidiana arañaban el cielo verde enfermizo, sus cumbres perdidas en las brumas que giraban. Pantanos encharcados burbujeaban, expulsando gases nocivos al aire. A lo lejos, una cordillera de montañas retorcidas se alzaba, sus laderas envueltas en un inquietante pulso de luminescencia. Cable hizo descender la nave sobre un área relativamente estable del terreno. El tren de aterrizaje se hundía en la esponjosa alfombra fúngica que aquí pasaba por suelo. Apagó los motores y se reclinó en su asiento, tomándose un momento para reunir sus pensamientos. Sabía que el consejo esperaba que fracasara, que tropezara ciegamente en cualquier horror que acechara allá afuera y nunca volviera a ser visto. Pero Cable Barnes no era un hombre que se rindiera fácilmente ante esa buena noche. Había enfrentado la muerte 1000 veces, se había reído en su cara y le había escupido en el ojo. Este planeta, con todos sus terrores y misterios, era solo otro desafío a conquistar, y lo conquistaría. Cable se levantó de su asiento. Sus botas resonaban en las placas del suelo mientras se dirigía a la armería de la nave. Se equipó con una eficiencia practicada, colocándose su confiable rifle de plasma en un bandolier de granadas. Un cuchillo de combate de aspecto siniestro encontró su lugar en su bota, mientras que un kit de primeros auxilios compacto y equipo de supervivencia fueron a los bolsillos de su cinturón. Al acercarse a la esclusa de aire, Cable atrapó su reflejo en el metal pulido del mamparo. El rostro que le miraba de vuelta era delgado y duro, marcado con las líneas de un hombre que había visto demasiado y perdido aún más. Pero había un fuego en esos ojos, una llama obstinada e inextinguible que se negaba a ser apagada. El consejo lo había enviado aquí para morir, pero Cable Barnes no era un hombre que muriera en silencio. Lucharía, soportaría y saldría victorioso, porque era humano, y el espíritu invencible de la humanidad ardía dentro de él, un faro inextinguible en la oscuridad. Con una última revisión de su equipo,
Cable presionó los controles de la esclusa de aire y salió a la superficie del planeta principal de Vex. La caza había comenzado. Lo primero que le golpeó a Cable al salir de la esclusa de aire fue el olor. Un hedor nauseabundo que parecía recubrir el interior de sus fosas nasales y adherirse a la parte posterior de su garganta. Luchó contra el impulso de vomitar. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se ajustaban a la luz verde enfermiza que filtraba a través de la bruma. Dio un paso cauteloso hacia adelante, sus botas chapoteando en el suelo esponjoso. El aire era denso y húmedo, cargado de esporas e insectos microscópicos que flotaban perezosamente en la brisa. A lo lejos, un lamento de ballena resonaba a través de los pantanos. Un sonido que ponía los dientes de Cable en tensión y hacía que los pelos de la nuca se le erizaran. «Está bien, Barnes», murmuró para sí mismo. «Es hora de orientarte». Sacó su escáner, el dispositivo cobrando vida en su mano. La lectura era un desastre de estática y datos distorsionados, las extrañas energías del planeta causando estragos en la delicada electrónica. Cable frunció el ceño, tocando la pantalla en un vano intento de despejar la interferencia. Un movimiento repentino en la esquina de su ojo lo hizo girar. Su rifle de plasma se elevó hasta su hombro. Escaneó la línea de árboles, su dedo flotando sobre el gatillo. Durante un largo momento, nada se movió. Entonces, con un susurro de hojas y un crujido de ramas, una criatura emergió de la maleza. Era una bestia sacada de una pesadilla, una masa imponente de músculo y fuerza. Su cabeza era ancha y plana, con una amplia boca llena de dientes y un par de cuernos de obsidiana curvados que brillaban en la luz enfermiza. Sus ojos, de un ámbar penetrante, estaban fijos en Cable con una inquietante inteligencia. El dedo de Cable se apretó en el gatillo, pero dudó. La criatura, a pesar de su temible apariencia, no hizo ningún movimiento para atacar. Simplemente lo observaba, su mirada inquebrantable. «Tranquilo, amigo grande», dijo Cable suavemente. Su voz sonaba anormalmente alta en el silencio. «No estoy aquí para causar problemas». La bestia resopló una bocanada de aliento caliente que se condensó en el aire. Entonces, con un movimiento de su cola, se dio la vuelta y se fundió de nuevo en el follaje, desapareciendo tan silenciosamente como había llegado. Cable soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Había visto su parte de vida silvestre alienígena, pero había algo sobre esa criatura, una sensación de poder primitivo y crudo que la diferenciaba de cualquier cosa que hubiera encontrado antes. Se sacudió la sensación inquietante y volvió su atención al escáner. La interferencia aún estaba presente, pero logró aislar una débil firma de energía que provenía del noroeste, a unas 2 millas de su posición. Era un buen lugar para empezar, como cualquier otro. Cargando su rifle, Cable se adentró en los pantanos, sus botas hundiéndose en el barro con cada paso. El avance era lento, el terreno era traicionero e impredecible. Más de una vez se encontró hasta las rodillas en un pantano oculto, el agua fétida filtrándose en su traje y haciendo que su piel se erizara. A medida que se adentraba más en la naturaleza salvaje, Cable no podía sacudirse la sensación de que lo estaban observando. La sensación le picaba en la nuca, una comezón que no podía rascar. Escaneó las sombras entre los árboles, los modos de luz danzando en la niebla, pero no vio nada. Aún así, la sensación persistía, un compañero constante mientras avanzaba hacia el desconocido corazón del Prime de Vex. Poco sabía él que los verdaderos desafíos aún estaban por venir. La firma de energía llevó a Cable a la base de la retorcida cordillera que había avistado desde el aire. De cerca, los picos eran aún más inquietantes, sus superficies pulsando con un extraño resplandor bioluminiscente. Extrañas y grotescas criaturas se aferraban a la pared de roca pulsando suavemente en la penumbra. A medida que se acercaba a las montañas, el escáner de Cable comenzó a emitir pitidos más insistentes, la señal volviéndose más fuerte con cada paso. Siguió la lectura, avanzando con cuidado a través del terreno traicionero. De repente, el suelo bajo sus pies se derrumbó, y Cable se encontró cayendo por un empinado terraplén. Golpeó el fondo con fuerza, el impacto sacando el aire de sus pulmones. Por un momento, él yacía allí, aturdido, parpadeando hacia el cielo verde enfermizo.
Luego una sombra cayó sobre él, y Cable se encontró mirando a un par de ojos plateados y luminosos. La criatura que se cernía sobre él era humanoide, pero solo en el sentido más laxo de la palabra. Su piel era de un gris modelado, atravesada por venas pulsantes de bioluminiscencia. Un par de cuernos curvados, similares a cometas, brotaban de su cráneo alargado, y su boca era unas fauces abiertas llenas de dientes afilados como agujas. Cable reaccionó por instinto, su mano volando hacia el rifle de plasma a su lado, pero antes de que pudiera apuntar el arma, la criatura habló. «Paz, forastero», dijo, su voz un susurro áspero. «No te hago daño». Cable dudó, su dedo suspendido sobre el gatillo. «Tú, puedes hablar». La criatura inclinó su cabeza. «Soy Kishon, chamán de los Vex esta noche. Hemos observado tu progreso desde que llegaste a nuestro mundo». Cable bajó lentamente su rifle, su mente acelerada. Vida inteligente en el planeta principal de Vex, el informe del Consejo no había mencionado nada sobre eso. «¿Por qué no has contactado al Consejo Galáctico?», preguntó levantándose rápidamente. «¿Has hecho saber tu presencia?». Kishon hizo un sonido bajo de chirrido que podría haber sido risa. «El Consejo no tiene interés en nosotros, forastero. Estamos por debajo de su atención. Una curiosidad primitiva en el mejor de los casos. Ellos envían a sus desechos y no deseados aquí, al planeta que creen que es un desierto salvaje e inhabitable». Cable frunció el ceño. «Desechados e indeseables, ¿de qué hablas?». El chamán hizo un gesto para que Cable lo siguiera, llevándolo más profundo en las montañas. Mientras caminaban, Sean habló de la verdadera naturaleza del Prim de Vex, no un desolado paisaje infernal, sino un refugio para aquellos que el Consejo consideraba indignos o inconvenientes. «A lo largo de los siglos han enviado a muchos aquí», dijo Sean, «los exiliados, los deshonrados, aquellos que se atrevieron a cuestionar o desafiar la autoridad del Consejo. Los hemos acogido, les hemos dado un hogar entre los Vexoni». La mente de Cable giraba ante las implicaciones. El Consejo había estado utilizando el Prime de Vex como un vertedero para sus problemas, una forma conveniente de deshacerse de cualquiera que no encajara en su narrativa ordenada. «Y ahora te han enviado a ti», dijo Sean, fijando a Cable con esos ojos luminosos, el humano que luchaba con demasiada ferocidad, que se negaba a someterse a sus caprichos. «Buscan romperte para hacer un ejemplo de ti». La mandíbula de Cable se tensó, una fría furia creciendo en su pecho. El Consejo lo había subestimado, así como habían subestimado a los Vexoni y a todos los otros marginados que habían desterrado a este mundo. Lamentarían ese error. A medida que Cable seguía a Sean más profundo en las montañas, su mente corría con las implicaciones de lo que había aprendido. La traición del Consejo dolía, pero también alimentaba su determinación. No sería otro desecho olvidado, dejado a pudrirse en este planeta abandonado. El chamán lo llevó a un valle escondido, anidado entre los picos resplandecientes. Al emerger del estrecho paso, los ojos de Cable se agrandaron ante la vista que tenía delante. Un asentamiento extenso llenaba el valle, una colmena bulliciosa de actividad. Estructuras de diseño orgánico se fusionaban sin esfuerzo con el paisaje bioluminiscente palpitante, como si hubieran crecido de la misma tierra. Seres de todas las formas y tamaños se movían entre los edificios, un caleidoscopio de colores y formas. «Bienvenido a Naxar», dijo Sean, su voz teñida de orgullo. «El corazón de los Vexoni y un santuario para todos aquellos que el Consejo ha descartado». Mientras caminaba por el asentamiento, Cable no pudo evitar maravillarse de la diversidad de los habitantes. Vio especies que reconocía de sus viajes, así como otras que nunca había encontrado antes. Todos ellos se dio cuenta de que estaban unidos por su estatus compartido como marginados y exiliados. Sean lo llevó a una gran estructura central, donde un grupo de ancianos Vexoni lo esperaba. Lo saludaron con una mezcla de curiosidad y cansancio. Sus ojos luminosos lo evaluaban cuidadosamente. «La guerrera humana, una de ellas», dijo. Su voz era un suave susurro trinado. «Hemos oído hablar de tus hazañas, de tu desafío a la autoridad del Consejo». Cable sostuvo su mirada sin titubear. «Hice lo que creía que era correcto, así como sospecho que todos ustedes lo han hecho». Los ancianos intercambiaron miradas, una ola de aprobación recorriendo el grupo.
De hecho, dijo la mujer, el Consejo puede marcarnos como indeseables, pero sabemos la verdad. Somos los que se atrevieron a cuestionar y desafiar el status quo, y por eso fuimos desterrados. Cable asintió, una sonrisa sombría tirando de sus labios. Su pérdida. A medida que los ancianos comenzaron a compartir sus historias, Cable escuchó con creciente asombro. Estos seres habían enfrentado dificultades increíbles, soportado pruebas inimaginables. Sin embargo, no solo habían sobrevivido, sino que habían prosperado. Habían construido una comunidad aquí, un hogar para los perdidos y los olvidados. En ese momento, Cable supo que había encontrado más que un simple refugio. Él había encontrado un propósito. El Consejo piensa que me han enviado a mi muerte, dijo, su voz resonando con convicción, pero me han subestimado. Así como han subestimado a todos ustedes, piensan que pueden rompernos, pero están equivocados. Somos más fuertes de lo que ellos saben, y vamos a mostrarles cuán fuertes somos. Los ancianos murmuraron su aprobación, sus ojos brillando con una luz feroz y decidida. John colocó una mano en el hombro de Cable, su toque sorprendentemente cálido. Ahora eres uno de nosotros, Cable Barnes, dijo el chamán. Juntos enfrentaremos cualquier desafío que este mundo y el Consejo puedan lanzarnos. A medida que la reunión se dispersaba, Cable sintió un renovado sentido de propósito fluir a través de él. Puede que haya llegado al primer Vex como un exiliado, pero se iría como algo mucho más grande. Un líder, un campeón, un símbolo del espíritu humano perdurable, y que el cielo ayude a cualquiera que se interponga en su camino. Durante las siguientes semanas, Cable se sumergió en la vida del asentamiento Naxir. Aprendió los caminos de los Vex y Yo, sus costumbres y tradiciones, y a su vez compartió su propio conocimiento y habilidades. Su experiencia en tácticas y combate rápidamente le valió un lugar entre los defensores del asentamiento, y pasó largas horas entrenando con los guerreros Vex y Yo, perfeccionando sus habilidades y forjándolos en una formidable fuerza de combate. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Pero incluso mientras se entregaba a su nuevo papel, Cable no podía sacudirse el recuerdo de su primer encuentro en el planeta Vex, la enorme bestia cornuda que lo había observado con una inteligencia tan inquietante. Se sintió atraído por la naturaleza salvaje más allá del asentamiento, impulsado por una curiosidad que no podía explicar del todo. Un día, mientras se movía sigilosamente entre la maleza, con los sentidos en alerta máxima, Cable se encontró cara a cara con la criatura una vez más. Las huellas que había estado siguiendo lo habían llevado profundamente al enredado corazón del bosque, lejos de la seguridad del asentamiento Naxir. «Tú otra vez», murmuró, bajando ligeramente su rifle de plasma. «¿Qué quieres?». La bestia resopló con su enorme cabeza, inclinándose hacia un lado como si lo estuviera considerando. Cable dio un paso cauteloso hacia adelante, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. «Tranquilo, grandullón», dijo suavemente. «No estoy aquí para hacerte daño». La criatura resopló, un sonido que casi parecía risa. Dio un paso más cerca, sus movimientos lentos y deliberados. Cable guardó su rifle y extendió una mano, con la palma hacia arriba. «Eso es», murmuró, suave y fácil. La bestia estiró su cuello. Sus fosas nasales se abrieron mientras olfateaba la mano de Cable. Luego, para su asombro, le dio un suave cabezazo en la palma, un bajo rumoreo emanando de su pecho. «Bueno, me quedaré sorprendido», respiró Cable. «Eres solo un gran blando, ¿verdad?». La criatura resopló de nuevo como si estuviera de acuerdo. Cable se rió, una sonrisa extendiéndose por su rostro. «Está bien entonces», dijo. «Supongo que ahora somos amigos, pero necesitas un nombre. ¿Qué tal Azrak, en honor al guerrero de las historias de la vieja tierra?» Las orejas de la bestia se levantaron y emitió un sonido que Cable podría haber jurado que era aprobación. Se rió, acariciando su cuello con afecto. Desde ese día, Azrak se convirtió en el compañero constante de Cable. Juntos vagaron por las tierras salvajes del planeta principal de Vex, enfrentando los peligros del planeta codo a codo. Con Azrak a su lado, Cable se sentía invencible, como si pudiera enfrentarse a toda la galaxia y salir victorioso. Mientras regresaban al asentamiento,
Cable no podía evitar maravillarse del extraño giro que había tomado su vida. Allí estaba, en un planeta en el borde del universo conocido, formando un vínculo con una criatura sacada directamente de un sueño febril. Pero de alguna manera se sentía bien, como si este fuera exactamente el lugar donde debía estar. Fueron recibidos en las puertas del asentamiento por una multitud de curiosos espectadores. Los Vex y yo, entre los otros exiliados, susurrando y señalando ante la vista del guerrero humano con su temible nuevo compañero, porque uno se abrió paso hasta el frente, sus ojos luminosos muy abiertos de asombro. «Establo de cables», dijo, su voz baja con asombro. «Has domesticado a un Krulnax. Nadie ha logrado tal hazaña». Cable sonrió, rascando a Azrak detrás de las orejas. «¿Qué puedo decir? Simplemente soy así de bueno». El chamán sacudió la cabeza, una sonrisa asomando en las comisuras de su boca. «Estás lleno de sorpresas, humano. El Consejo no tiene idea de lo que han desatado sobre la galaxia». La sonrisa de Cable se volvió feroz, un destello de acero en sus ojos. «Están a punto de descubrirlo. Con Azrak a mi lado y la fuerza de los Vex y yo detrás de mí, vamos a mostrarles lo que sucede cuando te metes con el marginado y el olvidado». Elevó su voz, dirigiéndose a la multitud reunida. «El Consejo piensa que pueden rompernos, pero están equivocados. Somos más fuertes de lo que ellos saben, y vamos a demostrarlo una vez por todas». Un grito se alzó entre los exiliados reunidos, un rugido de desafío en determinación que resonó en las montañas brillantes. Cable sintió una oleada de orgullo y propósito fluyendo a través de él, una sensación de pertenencia que nunca había conocido antes. A medida que la noticia de su vínculo con la poderosa criatura se difundía, comenzaron a circular susurros entre los Vex y yo y los otros exiliados. Hablaron del guerrero humano y su temible compañero, de su fuerza y su valentía ante probabilidades abrumadoras. Cable se convirtió en más que un simple líder, se convirtió en una leyenda. Pero incluso a medida que su reputación crecía, Cable sabía que su mayor desafío aún estaba por venir. El Consejo no se quedaría de brazos cruzados ante su desafío. Tarde o temprano, vendrían por él y por todos aquellos que se atrevieran a estar a su lado. Y cuando ese día llegara, Cable estaría listo. Con Azrak a su lado y la fuerza de los Vex y yo detrás de él, les mostraría al Consejo el verdadero significado de la resiliencia del espíritu humano, porque él era Cable Barnes, el guerrero exiliado, el campeón de los olvidados, y no descansaría hasta que Vex fuera liberado, y todos aquellos que lo llamaban hogar estuvieran libres de la tiranía del Consejo de una vez por todas. En las semanas que siguieron, Cable se dedicó a preparar el asentamiento de Naxar para la inevitable confrontación con el Consejo. Trabajó incansablemente junto a los Vex y a los guerreros, fortificando defensas, acumulando armas y entrenando a los colonos en el arte de la guerra. Pero incluso mientras se concentraba en los asuntos prácticos de la supervivencia, Cable no podía sacudirse la sensación de que algo faltaba. Había encontrado un propósito aquí en el planeta principal de Vex, una causa por la que luchar, pero aún había un vacío en su corazón, un anhelo por algo que no podía nombrar del todo. Fue Azrak quien finalmente lo ayudó a identificarlo. La gran bestia se había convertido en más que solo un compañero. Era un confidente, un receptor de los pensamientos y miedos más profundos de Cable. «No lo sé, amigo». Cable suspiró una tarde mientras se sentaban mirando el sol ponerse sobre las montañas resplandecientes. «Siento que estoy haciendo lo que debía hacer, pero aún hay algo que no encaja». Azrak rumoreó suavemente, apoyando su cabeza contra el hombro de Cable en un gesto de consuelo. Cable se rió, rascando a la bestia detrás de las orejas. Lo sé. Debería estar agradecido por lo que tengo, y lo estoy, pero no puedo evitar sentir que hay algo más allá, ¿sabes? Como si una respuesta, un destello de movimiento llamara la atención de Cable. Se volvió para ver a un grupo de Vex y mujeres observándolo desde el borde del asentamiento. Sus ojos luminosos estaban llenos de una mezcla de curiosidad y admiración. Una de ellas, una belleza de piel azul llamada Rocco, dio un paso adelante, con una sonrisa coqueta jugando en las comisuras de su boca. «Establo de cables», ronroneó ella.
su voz como seda líquida, la guerrera humana que domó a un Cronex. Eres toda una leyenda por aquí. Cable sonrió al levantarse. No sé si soy una leyenda, dijo, sus ojos brillando con travesura, pero tengo algunos trucos bajo la manga. Rocco se rió, un sonido musical que hizo que Cable sintiera un escalofrío por la espalda. Apuesto a que sí, murmuró ella, acercándose. Quizás te gustaría mostrármelo algún día. En las semanas siguientes, Cable se encontró pasando más y más tiempo con Rocco y sus amigos. Eran una distracción bienvenida de los constantes preparativos para la guerra, una oportunidad para desahogarse y disfrutar de los placeres simples de la vida. Y disfrutó de ellos. Lo hizo. Las mujeres Vex y eran tan apasionadas como hermosas, y Cable pronto se encontró cayendo en un torbellino de encuentros ardientes y noches salvajes. Le enseñaron los caminos de su pueblo, le mostraron rincones ocultos del asentamiento donde podían robarse unos momentos de privacidad y le introdujeron a placeres que nunca había soñado. Pero incluso mientras se perdía en la emoción del momento, Cable sabía que esto era más que solo atracción física. Había una conexión aquí, un sentido de parentesco y comprensión que iba más allá del mero deseo. Estas mujeres habían enfrentado las mismas dificultades que él. Habían sido desechadas y olvidadas por el mismo consejo indiferente. Entendieron su dolor, su ira, su sed inextinguible de justicia, y en sus brazos, Cable encontró un momento de paz, un vistazo fugaz de la vida que siempre había anhelado, una vida de amor, una familia, de pertenencia. Sabía que no podía durar para siempre. Las fuerzas del consejo se acercaban cada vez más, y la batalla final se cernía en el horizonte. Pero por ahora, en este momento robado de felicidad, Cable se permitió soñar con un futuro más allá de la próxima pelea. Un futuro donde pudiera construir un hogar, criar una familia y vivir sus días rodeado de las personas que amaba. Y con ese sueño ardiendo intensamente en su corazón, Cable Barnes se preparó para enfrentar su destino, listo para mostrar al consejo de una vez por todas lo que significaba ser humano. A medida que los días se convertían en semanas, Cable se fue acercando cada vez más a Ragleigh y sus compañeros. Se convirtieron en sus confidentes, su sistema de apoyo, su razón para seguir luchando incluso cuando las probabilidades parecían insuperables. Pero incluso mientras disfrutaba de su afecto y camaradería, Cable sabía que el tiempo corría. Las fuerzas del consejo se acercaban con cada día que pasaba, y era solo cuestión de tiempo antes de que hicieran su movimiento. Se lanzó a los preparativos con renovado vigor, trabajando junto a los Vex y los guerreros Primo para reforzar las defensas de los asentamientos y entrenar a los civiles en el arte del combate. A medida que Rack era una presencia constante a su lado, un feroz y leal guardián que infundía miedo en los corazones de sus enemigos. Pero incluso mientras se preparaban para la tormenta que se avecinaba, Cable no podía sacudirse la sensación de que estaban luchando una batalla perdida. Los recursos del consejo eran vastos, sus ejércitos aparentemente interminables. ¿Cómo podría un grupo desorganizado de marginados y exiliados esperar hacer frente a una fuerza tan abrumadora? Fue Raquel quien finalmente expresó el pensamiento que había estado acechando en la parte posterior de la mente de Cable. No podemos ganar esta lucha, Cable, ella dijo suavemente una noche mientras yacían entrelazados en su cama. No aquí, no así. El consejo seguirá enviando más y más tropas hasta que nos reduzcan a polvo. El lado de Cable, pasando una mano por su cabello empapado de sudor. Lo sé, admitió. Pero, ¿qué opción tenemos? No podemos simplemente quedarnos de brazos cruzados y dejar que nos masacren. Raquel se apoyó sobre un codo, sus ojos luminosos perforando los de él. ¿Qué pasaría si lleváramos la lucha a ellos?, preguntó. ¿Qué pasaría si atacáramos el corazón de su poder, en lugar de esperar a que vinieran a nosotros? Cable frunció el ceño, considerando la idea. Era una jugada arriesgada, pero tenía un cierto atractivo audaz. Si pudieran sorprender al consejo, golpear donde eran más débiles. Es una posibilidad remota, dijo lentamente. Estaríamos enfrentándonos a todo su aparato militar. En su propio terreno, las probabilidades de éxito serían escasas, por decirlo menos. Raquel sonrió ferozmente, sus dientes brillando en la tenue luz.
¿Desde cuándo eres de los que juegan a lo seguro, Cable Barnes? Pensé que vivías para este tipo de cosas. Cable no pudo evitar reír. Tenía un punto. Nunca había sido de los que se echaban atrás ante un desafío, sin importar cuán desalentador fuera, y si había siquiera una posibilidad de que pudieran poner fin a esta guerra de una vez por todas, ¿no se lo debían a sí mismos para intentarlo? Está bien, dijo, su voz endureciéndose con determinación. Hagámoslo. Llevemos la lucha a la puerta del Consejo y mostremos lo que sucede cuando se juega con la humanidad. Los siguientes días pasaron en un torbellino de actividad frenética, mientras Cable y sus aliados se preparaban para su audaz jugada. Reunieron los recursos que pudieron, planearon, tramaron y estrategizaron, y se despidieron del asentamiento que se había convertido en su hogar. Y luego, con Azrak a su lado y un fuego en su corazón, Cable Barnes se dispuso a enfrentar su destino. El Consejo pensó que lo habían vencido. Pensaron que habían sellado el destino de la humanidad. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. El viaje de regreso al corazón del territorio del Consejo fue tenso y peligroso. Cable y su pequeño grupo de rebeldes tuvieron que navegar a través del espacio hostil, confiando en la sigilosidad y la astucia para evitar la detección por parte de las patrullas del Consejo. Pero no estaban solos en su lucha. A medida que se acercaban a su objetivo, se unió a ellos un aliado inesperado, el teniente Sora, el joven oficial que había asistido a Cable en sus preparativos para la fatídica misión a Vex Prime. «Sabía que volverías», dijo ella con una feroz sonrisa mientras abordaba su nave. «Cuando el Consejo te envió a ese planeta trampa mortal, pensé que finalmente habían perdido la cabeza, pero debí haber sabido que no debía subestimarte». Cable se rió, estrechando su mano con un agarre firme. «Supongo que les di una gran sorpresa, ¿no?». Los ojos de Sora se abrieron de par en par mientras Azrak aparecía en escena, el enorme cuervo olfateando el aire con curiosidad. «¿Es eso?». «Mi nuevo compañero», dijo Cable acariciando el flanco de la bestia. «Azrak y yo hemos pasado por mucho juntos. Él es parte de esta rebelión». Con el regreso de Cable, otros aliados emergieron. Soldados descontentos del corrupto Consejo, civiles que anhelaban libertad y algunos funcionarios desilusionados con el régimen. Cable los recibió a todos, su carisma natural y convicción inquebrantable atrayéndolos a su causa como polillas a la llama. Con cada nuevo recluta, su fuerza crecía, su determinación se endurecía. Ya no eran solo un grupo de exiliados y marginados, sino un verdadero movimiento de resistencia, unidos en su determinación de derribar al Consejo de una vez por todas. Entre los rebeldes había un veterano canoso llamado Lambert, que había servido bajo Cable en el ejército del Consejo antes de ser dado de baja por insubordinación. «Siempre supe que lo tenías en ti, granjero», dijo con una sonrisa irónica mientras revisaban mapas estelares y planes de batalla. El Consejo nunca pudo manejar a alguien que no encajara en su molde. Cable resopló. «Pensaban que podían romperme enviándome a la primera de Vex. Pensaban que podían aplastar el espíritu humano con su crueldad y opresión». Miró alrededor del grupo desaliñado de rebeldes reunidos ante él. Sus ojos ardían con una feroz determinación, pero estaban equivocados. Subestimaron la fuerza que reside dentro de cada uno de nosotros, la fuerza para soportar, para adaptarse, para superar. Su mirada se posó en Azrak, que estaba acurrucado en un rincón de la bodega del barco, observando los acontecimientos con un ojo perezoso. En el Prime de Vex, aprendí esa fuerza de primera mano. Aprendí que no hay obstáculo demasiado grande, ni desafío demasiado desalentador, cuando tienes algo por lo que luchar. Un murmullo de acuerdo recorrió a los rebeldes, un sentido de propósito compartido y una resolución inquebrantable. Sabían que las probabilidades estaban en su contra, que las fuerzas del Consejo eran vastas y poderosas, pero también sabían que tenían algo que el Consejo nunca podría entender, algo que les daba una ventaja, que ninguna arma o tecnología podría igualar. Tenían el inquebrantable espíritu humano, el fuego inextinguible que ardía dentro de cada uno de ellos. Y con ese fuego, iluminarían el camino hacia un nuevo futuro. Un futuro libre de la tiranía y opresión del Consejo. Mientras la flota rebelde se dirigía al corazón del poder del Consejo, Cable estaba en el timón, con los ojos fijos en las estrellas adelante.
Sabía que la batalla que se avecinaba sería la lucha de su vida, que el destino de innumerables mundos pendía en la balanza. Pero también sabía que estaba listo para ello, con Azrak a su lado y un grupo de valientes y decididos rebeldes a su espalda. Enfrentaría cualquier desafío que se presentara con un coraje inquebrantable y una determinación indestructible, porque él era Cable Barnes, el hombre que había sobrevivido a los horrores del primer Vex y regresó para liderar la revolución. Y no descansaría hasta que el reinado de terror del Consejo terminara. De una vez por todas, la Cámara del Consejo estaba en un alboroto. Voces levantadas en ira e incredulidad, dedos apuntando acusadoramente hacia la pantalla holográfica que dominaba el centro de la habitación. En la pantalla, una única figura se erguía alta y orgullosa, su armadura marcada por las batallas brillando a la luz dura de un sol alienígena. «Imposible», uno de los concejales balbuceó, su rostro pálido de shock. «Lo enviamos a su muerte». Nadie sobrevive al Prime de Vex, pero no se podía negar la evidencia ante sus ojos. Cable Barnes, el guerrero humano que habían exiliado al mundo más hostil del universo conocido, estaba vivo y sano, y no estaba solo. A su lado se encontraba una criatura sacada de una pesadilla, una bestia imponente con garras afiladas como cuchillas y colmillos que goteaban veneno. Sus ojos brillaban con una inteligencia salvaje, y sus músculos se movían bajo una piel de modelo Bluffer. «¿Qué es esa cosa?», exigió otra consejera, su voz temblando de miedo. «Un Cronax», respondió un tercer consejero, su tono sombrío. «El depredador ápice del Prime de Vex. Se dice que pueden devorar a una docena de hombres de una sola vez». Un silencio cayó sobre la sala mientras las implicaciones se asentaban. El Consejo había enviado a Cable Barnes a su muerte, con la esperanza de deshacerse de una espina en su costado de una vez por todas. En cambio, no solo había sobrevivido, sino que había domesticado a la criatura más temible del planeta, y ahora él venía por ellos. La primera señal de problemas provenía de las colonias exteriores, susurros de descontento y rebelión entre las masas oprimidas. El Consejo había confiado durante mucho tiempo en la amenaza del exilio para mantener a sus súbditos en línea, sosteniendo el primer destino de Vex como un destino peor que la muerte. Pero con el regreso de Cable Barnes, esa amenaza había perdido su poder. Si un mero humano podía sobrevivir a los horrores del mundo alienígena, ¿qué tenían que temer las personas? Los susurros pronto se convirtieron en gritos, y los gritos en desafío abierto. Los consejos y fuerzas estaban abrumados, incapaces de contener la marea de ira y resentimiento que se había estado acumulando durante generaciones. Y al frente de la rebelión, liderando la carga con una feroz y valiente determinación, estaba Cable Barnes. Atacó sin previo aviso, su compañero Cronax a su lado, una arma viviente de poder inimaginable. Las defensas del Consejo se desmoronaron ante él, sus soldados huyendo aterrorizados al ver a la bestia que gruñía y mordía. En cuestión de días, el férreo control del Consejo sobre la galaxia había sido destrozado, su autoridad reducida a cenizas y polvo. Y mientras Cable Barnes se encontraba ante los consejeros acobardados, con los ojos ardientes de furia justa, sabían que su reinado de tiranía había llegado a su fin. «¿Pensaste que podías romperme?», gruñó, su voz baja y peligrosa. «Pensaste que podías desecharme como si fuera basura, pero subestimaste la fuerza del espíritu humano. Subestimaste lo que un hombre puede hacer cuando lucha por algo más grande que él mismo». Extendió una mano hacia el Cronax que se acurrucaba contra su palma, un bajo rumoreo de satisfacción emanando de su pecho. «En el Prime de Vex, encontré más que solo un medio para sobrevivir. Encontré una razón para vivir. Encontré un vínculo que va más allá de la mera amistad o lealtad. Y encontré el poder para enfrentar a personas como tú». Los concejales temblaban ante él, sus ojos abiertos de miedo y desesperación. «Misericordia», uno de ellos gimió, cayendo de rodillas. «Por favor, ten piedad». El labio de Cable se retorció y se disgustó. «Misericordia, como la misericordia que mostraste a todos aquellos que exiliaste al Prime de Vex. Como la misericordia que mostraste a las innumerables vidas que arruinaste en tu búsqueda de poder». Sacudió la cabeza, su mirada dura e inflexible. «No, no mereces misericordia. Lo que mereces es justicia. Y eso es exactamente lo que vas a recibir».
Con un gesto hacia su compañero, Cable Barnes se dio la vuelta y salió de la sala del consejo, dejando a los una vez poderosos gobernantes de la galaxia a las tiernas misericordias de las personas que habían oprimido durante tanto tiempo. Y a medida que la noticia de su victoria se esparció por las estrellas, la gente se regocijó, porque sabían que una nueva era había amanecido, una era de libertad y esperanza y posibilidades infinitas, una era que siempre sería conocida como la era de Cable Barnes, el hombre que había desafiado las probabilidades y llevado a un imperio corrupto de rodillas. El hombre que había demostrado, una vez por todas, el poder del espíritu humano.